pero les vuelvo a pedir que abran. ¿Me escuchan? ¿Sí? Correcto. Sí, sí. Eh, ok, aquí me sale como... ok. Vuelvo a pedir que abran vuestras cámaras. ¿Por qué exigimos tanto que se abran las cámaras? Por eso los momentos a solas ya no los hacemos por Zoom, siempre es presencial. Porque la tendencia cuando hacemos por Zoom es yo estoy escuchando y voy haciendo otras cosas, ¿sí? Mientras escucho. Entonces, pero no llegamos al punto de llegar a ese culto, ¿no? Que necesitamos. Entonces, es importante por eso que nosotros cada vez que vayamos a tener un culto, no solamente ahora, siempre que haya un culto, abran vuestras cámaras. Dejen todo lo que tienen que hacer y vengan un tiempito para el Señor Jesús. ¿Sí? Esto va a ser muy beneficioso para todos. ¿Sí? Bueno, les voy a pedir que inclinen vuestros rostros. Vamos a hacer una oración. Papá, quiero suplicarle en el nombre de Cristo Jesús que ahora al abrir su palabra usted nos hable. También queremos suplicarle, Señor, que este sábado que está iniciando pueda ser para honra y gloria suya, que tengamos tiempos para usted y que usted sea honrado, Señor, en todas las cosas que hagamos. Suplico esto por Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Job. Libro de Job, capítulo 42, versículo 5. ¿Sí? Job, versículo 42, perdón, capítulo 42, versículo 5. Dice, ¿me acompañan? No me cierren las cámaras, los que van llegando vayan abriendo más sus cámaras. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sí? Muy bien, miren, es interesante, yo no voy a hablar de Job, pero me gusta iniciar siempre que yo tengo que testificar con este versículo porque me identifica en demasía, ¿no? Job era una persona que Dios confiaba en él, porque no es tanto cuanto tú confíes en Dios, es cuanto Dios confía en ti, ¿no? Ahí hay una diferencia abismal. Tú puedes confiar en Dios, pero ¿cuánto Dios confía en ti? Ahora, en la historia de Job, Dios confiaba en Job. De todas las personas que vivía hasta ese momento, ¿no? Era el hombre más íntegro de la tierra. Esto es muy interesante. Sin embargo, Job, mismo que era el más íntegro, mismo que él no tenía fallas, ¿no? Humano, obvio, pecaba, pero no tenía esas fallas como tenemos nosotros. Uh, Él no conocía a Dios como debía conocerlo. Él llega a conocer a Dios después de todo lo que vive y todo lo que pasa. Y uno dice, ¿cómo un hombre que vivió toda su vida como Job, ¿no? Puede decir versículos como este justo al final del libro, Job 42:5. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te pueden ver. ¿Por qué Job decía esto? Porque antiguamente no tenían una Biblia como nosotros escrita. No existía. La Biblia escrita comenzó a partir de Moisés. Entonces, ¿cómo es que ellos conocían la Biblia? Ellos conocían la Biblia de oídas, de generación en generación. Entonces, Job conocía a Dios solo de lo que había escuchado. Y lo que había escuchado fue suficiente para vivir de la manera como él vivía. ¿Sí? Sin embargo, él todavía no conocía a Dios de la manera como Dios lo permitió conocerlo después, ¿no? Entonces, es más, no da, ahora, hoy no voy a predicar sobre Job, pero hago esa introducción. ¿Por qué? Porque esa era mi vida. Yo conocía a Dios solamente de oídas. Después, miren, después de que Job, a partir de las dificultades, las acusaciones de sus amigos, ¿no? Inclusive el desear su propia maldecir el día de su muerte,
a partir del capítulo 38 en el libro de Job, Dios comienza a hablar directamente con Job. Ustedes después léanlo. A partir del capítulo 3, porque antes hablan los amigos, él maldice su nacimiento, etcétera. Los amigos vienen y lo acusan. Pero a partir del capítulo 38, Dios comienza a hablar con Job, ¿sí? Ese es el primer momento a solas de Job con Dios. Miren, todos los personajes bíblicos, todos aquellos que fueron utilizados capítulo 38, Job ya no comienza a oír a Dios de oídas, sino que ahora él comienza a oírlo directamente. ¿Sí? Él comienza a oír a Job de manera directa. Por eso dices, yo te conocí antes solamente de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí? ¿Por qué me identifico con Job? Porque yo soy adventista de nacimiento. Yo nací en un hogar adventista, conozco la iglesia desde que tengo uso de razón, guardo el sábado desde que tengo uso de razón, voy a la iglesia desde que tengo uso de razón y conozco, digamos, las normas que un adventista tiene que cumplir desde que tengo uso de razón, ¿sí? Pero eso no implica que yo pegados a la ley, que nos decían, no, cállate o nos castigaban. Mi papá era de alguna manera una persona, bueno, mi papá ya no está con nosotros, el descanse del Señor, ¿no? Muchas veces no guardaba el sábado como se debía, ¿sí? Pero una cosa positiva que siempre me acuerdo de mi papá y no me olvidaré nunca. Siempre andaba con un libro, siempre, y sobre todo los sábados, un libro del Espíritu de Profecía o su Biblia. Su Biblia siempre estaba viejita o sus libros estaban partidos, súper subrayados. Él siempre leía y eso siempre lo recuerdo, ¿sí? Sin embargo, nosotros no fuimos formalistas. Yo terminé el colegio y cuando terminé el colegio fui a estudiar en la Universidad Peruana Unión y allí yo comencé a tener, yo me doy cuenta mirando hacia atrás que el Señor siempre me estuvo buscando para tener una relación más íntima, pero el corazón es tan duro que no consigue percibir el llamado del Señor Jesús. En la Universidad Peruana Unión yo tuve experiencias muy lindas con el Señor Jesús. Siempre hablé con Dios. Yo no hablaba con Papá Dios, ¿no? No de la manera como hoy he aprendido, pero sí hablaba con Él. Lo que no sabía mucho era escucharlo. No sabía de una manera como hoy yo consigo percibir la comunicación de Dios conmigo. Sin embargo, cuando comienzo a trabajar, yo comencé a trabajar 2 años en la Asociación Educativa de la Titicaca y 3 años trabajé en la Universidad Peruana Unión en el Departamento de Bienestar Universitario. En esa época yo comencé a sentir un vacío espiritual. Ahí tuve una crisis. Tuve varias crisis en mi vida, pero esa fue una de las más fuertes. Yo no era más feliz. Mi boca le servía al Señor, pero mi corazón estaba lejos de Él. No disfrutaba más de mi vida cristiana. No me gustaba ir a la iglesia, no me gustaba leer la Biblia, no quería orar. No disfrutaba nada de lo que era la vida espiritual, pero hacía todo. Es decir, yo me esforzaba por ser una buena cristiana y a los ojos de los demás yo era una buena cristiana porque yo cumplía todo lo que había que hacer. Yo iba a la iglesia, yo daba mi diezmo, yo hacía actividad misionera, pero cuando yo me encerraba en mi cuarto había un vacío en mi corazón. Yo no era feliz. En ese momento yo pensaba, ¿por qué yo tengo que vivir de esta manera si la Biblia dice que Dios nos va a dar vida en abundancia? Hay algo que está mal, hay algo que está mal. Y yo pensé a razonar humanamente y pensé que era porque yo era adventista de nacimiento. Entonces dije, ya sé lo que voy a hacer.
como yo toda mi vida he estado siempre en instituciones adventistas, ¿no? Colegios adventistas, universidad adventista, trabajo adventista, este es el problema. Yo necesito probar mi fe en una institución no adventista. El 2008 ya me habían hecho empleada en la Universidad Peruana Unión, es decir, yo tenía trabajo de por vida, ¿no? Lo que muchos esperan durante muchos años, a mí me lo dieron al año siguiente de trabajar. Dios permitía eso, pero también yo renuncié ese año a mi trabajo porque no era feliz. Yo no quería vivir toda mi vida de esa manera. Tenía que tomar decisiones y aun cuando las decisiones o las motivaciones no eran las más correctas, el Señor Jesús entendía mi necesidad. El 2008 yo renuncio y el 2009 yo llego a Argentina buscando tener una maestría. Esto es muy clásico en el ser humano. Hacemos promesas, buscamos cosas, pero en el camino siempre hay cosas que tienen mayor prioridad en nuestra vida y nos olvidamos de él, ¿no? Miren qué curioso, ¿no? Hago un paréntesis a Dios cuando terminé la facultad. Una promesa muy común. Yo le voy a entregar un año de servicio a Dios, ¿no? Voy a trabajar un año para Él. Si es en una institución que me paga, pues eso lo voy a donar. O si no, voy a trabajar a donor. Y yo no cumplí esto. En el camino yo terminé con un poco de deuda en la universidad, terminé de pagar cuando trabajaba. Entonces todo eso me saturó y yo me olvidé de esta promesa que le hice a Dios. Pero miren, voy a ir adelantando algunas cosas. Hace 7 años que soy misionera a tiempo completo, ¿no? Y la otra vez me estaba riendo con el Señor Jesús, ¿no? Porque yo le decía, Señor, usted me está cobrando con intereses, ¿no? Era solo un año, pero ya voy 7, pero a manera de broma con el Señor Jesús, pero con mucha alegría, hoy le sirvo y me gustaría servirle toda la vida. Pero yo me acordé de eso y le decía, Señor, usted me está cobrando los años con intereses, ¿no? Y son muchos años que verdaderamente yo hice esa promesa y no cumplí. Y eso me llamó a reflexión. ¿Cuántas veces nosotros hacemos promesas a Dios y nos olvidamos en el camino? Yo me olvidé de lo que fui a buscar. Y en Argentina, pues no me fue fácil, ¿no? Siempre uno va a otro país pensando que las cosas, yo no tenía un título, pero pensaba que mi currículum iba a tener éxito, ¿no? Allá tenía un buen currículum, tenía, en ese tiempo mi currículum estaba actualizado y yo pensaba, si todo el mundo va a querer llamarme para trabajar. Pero nadie me llamó para trabajar. Por más de que yo entregué currículum por todos lados, nadie me llamó. Saben, el Señor Jesús trabaja con algo muy importante antes de nos encontremos verdaderamente con Él. Él necesita, hermanos, que nosotros dejemos que Él comience a que nuestro yo muera. Él necesita matar nuestro yo. La mayoría de nuestros problemas o las veces por las cuales no le servimos a Dios como deberíamos servirles y como Él quiere es por causa de nuestro yo, ¿no? Siempre queremos servirle a Dios, pero de la manera como nosotros queremos. Esto es algo tan, pero tan clásico. Miren, mismo en la iglesia, todos, no sé si aquí todos están en la iglesia, supongo que la mayoría, pero ¿cómo es, no? Estamos en tiempo de elecciones para los cargos para el próximo año. Pero y cuando nos dan un cargo, ¿qué hacemos? Hacemos nuestros planes, hacemos nuestro plan de trabajo, hacemos nuestras actividades. Hermanos, el yo reflejándose. ¿Cuántas veces te has arrodillado y has hecho vigilias cuando te han dado un cargo y te le has dicho al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga? ¿Cuál es el plan de trabajo? ¿Cuáles son sus actividades que yo tengo que hacer? Nosotros siempre pensamos que servimos a Dios, pero en realidad siempre nos servimos a nosotros mismos.
y reforzamos esas cosas y nuestro yo va creciendo. El yo es la peor enfermedad para mí, ¿no? En el ser humano y es la más difícil de que Dios pueda trabajar porque depende del libre albedrío y que nosotros se lo permitamos. Y yo me había tornado muy autosuficiente. Yo pensaba que yo podía hacerlo todo. Y el Señor Jesús me comenzó a permitir en mi vida situaciones para yo entender ciertas cosas. Lo primero que pasó fue esto, yo no encontré trabajo y comenzó a acabarse el dinero que yo había llevado y tuve que comenzar a trabajar de lo que sea. Yo comencé a limpiar casas, comencé a cuidar ancianos, bueno, en fin. Y esto era humillante para mí porque yo no estudié 5 años en la facultad para hacer esto, ¿sí? Entonces, para mí esto era un fracaso. Y para incrementar el problema, tuve un problema de salud. Me caí, una caída un poco simple, y comenzó a dolerme la espalda. Un día yo desperté y no podía mover la pierna izquierda. Me llevaron inmediatamente a la clínica, me hicieron estudios y encontraron que tenía 2 hernias de disco muy inflamadas. El médico de columna, el especialista de columna, dijo, Sara, te tienes que operar inmediatamente. Se ha inflamado, bueno, un nervio, no sé, pero como has dejado pasar mucho tiempo, está muy complicado, pues no sabemos si vas a quedar bien, ¿sí? En esos tiempos yo tenía una amiga que se había hecho operar de la columna y ella comenzaba a andar en andador, andaba en andador, ¿no? Y yo me imaginaba eso y decía, no, 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 esto no puede estar sucediendo, esto no puede pasar, yo no quiero tornarme una inválida. Y yo no quise operarme, regresé a mi casa y me enojé con Dios. Leyendo el libro de Job es interesante, ¿no? Porque realmente, hermanos, cuando pensamos que las cosas malas vienen de Dios es porque no lo conocemos. Él permite ciertas cosas, como permitió en la vida de Job, pero las cosas malas no provienen de Dios. Eso es algo que necesitamos entender. Dios permite ciertas cosas con propósitos, pero no proviene de Él las cosas malas. Las cosas malas vienen de este mundo de pecado, vienen de Satanás que quiere tirar nuestra fe, sacar nuestra fe, pero no vienen de Dios. Eso, los amigos de Job pensaban eso, le decían, no puede ser que estés con lepra y no haber hecho algo, seguramente algo tienes que hacer, confiesa tu pecado, ¿no? No puede ser, no hay manera de que eso te suceda porque sí. Ellos pensaban que Dios no, Dios te está castigando por alguna cosa, ve y confiesa tus pecados. Y Job no había hecho nada. Las cosas malas provienen porque vivimos en un mundo de pecado, porque estamos degenerados, porque la maldad crece inmediatamente. Y si Dios permite algunas cosas en su misericordia, utiliza el contexto para salvarnos. Pero nosotros no lo entendemos. Y comenzamos siempre a buscar lo que nosotros queremos. Es difícil ver el amor de Dios en las dificultades, pero miren lo que pasó con Job, ¿no? Volviendo a Job. Dios no solo le devolvió la salud, le devolvió sus bienes, pero muchísimo más de lo que tenía. Pero saben, la diferencia entre Job y nosotros es que él nunca dudó de Dios. Y yo en ese tiempo me enojé con Dios porque no lo conocía y pensaba que las cosas malas provenían de Él. Y yo pensaba, ¿cómo Dios, siendo el Dios que es, cómo Dios, siendo el Dios tan poderoso, no es capaz de darme un trabajo, no es capaz de curarme la salud? ¿Qué Dios es ese que tiene el poder y hace sufrir a sus hijos? Yo no conseguía entender el amor de Dios en las cosas que me pasaban, en las cosas malas. Hoy consigo identificar el amor de Dios. Jesús me estaba enseñando quién era yo. Jesús me estaba mostrando que ni mi carrera, ni mi salud, ni nada, si Él quiere, Él es Dios. Él te da la vida, Él te la puede quitar. Él te da salud, Él te la puede quitar. Él es Dios.
Pero nosotros nos creemos en el engaño de Satanás que nos dice, no, tú serás como Dios y puedes controlar tu vida. No. El Señor Jesús me llevó a entender que por más capacidades que uno tenga, Dios está en el control de todo. Yo necesitaba entender que yo no era nadie sin Dios. Y tú necesitas entender lo mismo, hermanos. Tienes una casa, tienes un carro, tienes una profesión, eres inteligente. No es tuyo lo que tienes. Es de Dios. ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con tu casa? ¿Qué estás haciendo con tu auto? ¿Qué estás haciendo con tu profesión? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? Yo creía que era mío. Saben, regresé y estuve un tiempo deprimida. Yo me acuerdo que fue una etapa dura. Yo no quería ni bañarme ni comer nada, solo quería estar en mi cama. Yo quería morirme, porque yo pensaba, si no encuentro trabajo, no tengo salud, ¿de qué sirve ya mi vida? No tiene sentido. Prefiero morirme. Fue una etapa dura de mi vida. Estaba sin Dios y sin Dios, hermano, solo existe angustia y desesperación. Yo era adventista, pero nosotros podemos ser adventistas y estar sin Dios y no conocerlo realmente. Mi hermana me llevó a otro médico y este médico me dijo que no era necesario operarse, que podía rehabilitarme. De acompañante terapéutico en un lugar donde ganaba muy bien, ¿sí? Y comencé a trabajar por horas, me pagaban por horas. Entonces salí de ese episodio, pero no olvidaba nunca, desde ahí en más, yo nunca olvidé que todo lo que el Señor me lo da, yo tengo que aprenderlo a administrar, que no es más mío, no es mi carrera, no es mi título, no es mi fuerza, no es mi capacidad. Sin embargo, Satanás en su astucia, porque Satanás es muy astuto, como ya yo estaba, ya había aprendido ese aspecto de mi vida, comenzó a atacar por otro lado. Yo dije, no, el Señor me sacó de esta situación, yo tengo que trabajar por Él. Y yo comencé a trabajar por Dios en la iglesia y hacíamos actividad misionera, íbamos a las villas allá en Argentina, trabajábamos, y yo pensaba, ahora Satanás comenzó a trabajar por el otro lado, sutilmente. Yo comencé a sentirme superior a otros porque yo hacía actividad misionera o porque yo trabajaba para Dios. Qué terrible, ¿no? Yo comencé a tener un orgullo espiritual porque el Señor me permitía tener resultados. Teníamos grupos, bueno, los niños les iba bien, la iglesia iba creciendo, llevamos personas al bautismo, entonces todo esto me hacía creer que mi vida espiritual estaba bien. Y una cosa necesitamos entender, ¿no? Voy a hacer varios paréntesis. Hermano, yo no sé si tú eres como yo vivía y haces lleno de actividades y trabajas para Dios, en fin. Los resultados no son tuyos. No te olvides de eso. Lo que suceda con lo que tú haces no te corresponde a ti. Los resultados solo le corresponden a Dios. Si hay un bautismo, si hay una persona que se cura, los resultados le competen a Dios, no son nuestros. Nosotros simplemente somos obreros que Dios nos da el privilegio de trabajar, pero el resultado es de Él, no es nuestro. Y eso es algo que necesitamos entender. Mi orgullo espiritual no me lo permitía entender. Yo me comencé a sentir superior a otros porque yo hacía actividad misionera y trabajaba en la iglesia. El 2014 yo me caso, el 2015 mi mamita y mi hermana conocen los momentos a solas con Cristo, ¿sí? Es el ministerio actualmente del cual formo parte. Y como yo sentía que mi vida espiritual estaba muy bien, ¿no? Yo no sentía necesidad de nada, me había ido bien, ¿no? Me había casado, tenía mi departamento, trabajaba, yo salía de vacaciones 2 veces por año.
uno al extranjero y otra nacional, ¿sí? O sea, y yo no iba a cualquier hotel. Yo elegía un hotel 5 estrellas, yo comía lo que yo quería, yo elegía las cosas que a mí me gustaban. Mi vida estaba muy bien, ¿sí? Mi vida espiritual, entre comillas, también estaba perfecta. El 2015, que mi mamá y mi hermana conocen los momentos a solas con Cristo, ellas me comienzan a hablar que habían conocido a Jesús de una manera diferente. Pues esto a mí no me importaba. ¿Por qué? Porque yo estaba bien espiritualmente. No me interesaba en lo más mínimo conocer ninguna metodología. Hermano, yo había asistido a conferencias, a charlas, semanas de oración. Ya me decía, no, a ver, bueno, yo ya elegía a los oradores, ¿no? Ah, bueno, viene el pastor tal, viene de Estados Unidos, bueno, ahí sí yo voy, ¿no? Viene tal, Reicher de Alemania, el doctor Horn, o sea, distinto, ahí sí yo voy, pues ahí sí yo, vale la pena, ¿sí? Pero un día, cuando me hablaban de momentos a solas, y yo veía, ¿no? Que ellos se levantaban de madrugada, hablaban con el Señor Jesús como un amigo, yo decía, esto es algo extraño, aquí hay algo raro. Pero ellas me insistían tanto que a mí me comenzó a molestar. Y yo comencé a tener un rechazo contra este ministerio. Yo comencé a pensar que se sentían santos o se sentían más santos que yo. Y era yo quien hacía, no ellos. Ellos se iban a orar y yo decía, no hay que orar, 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 ¿no? También hay que trabajar. Es interesante porque muchas personas pensamos así, ¿no? No solo es orar, orar, hay que trabajar. Pues no, hoy yo pienso diferente. Primero hay que orar, 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 y un trabajo mínimo en las manos de Dios será muy grande. El problema es que no entendemos esto, yo tampoco lo entendía. Lo que nos falta es orar. Entonces, mi mamá y mi hermana cambiaron la metodología y comenzaron a orar por mí. Todo un año. El 2015, obviamente el Espíritu Santo había trabajado de manera silenciosa. Yo acepté ir a los momentos a solas juntamente con mi esposo y fuimos 8 de diciembre del 2015. No me voy a olvidar nunca esa fecha. 8 de diciembre del 2015 asistimos al primer retiro. Con muchas dudas, fui con ganas de analizar, fui con ganas de ver qué es lo que era. Cuando llegué allá, llevé mi cuadernito, comencé a analizar al orador. Era un orador que era electricista. Yo decía que no me va a poder enseñar nada un electricista y llevé mi libretita y me senté adelante. Siempre me ha gustado sentarme adelante. Entonces me senté adelante y el hermano vino y me dijo, no anotes, ¿no? Porque si tú anotas, no vas a vivir lo que tienes que vivir. Y ese comentario me molestó porque yo pensé que él era una persona egoísta, que no quería compartir su conocimiento. Pero no entendí hasta que comencé a vivir. Por eso, hermano, los momentos a solas no se puede explicar, hay que vivir. Si aquí alguien no ha vivido, lo motivo a que participe donde haya momentos a solas. Y cuando me mandaron a hacer la primera tarea, porque los momentos a solas tienen una parte teórica y una parte práctica, yo fui a hacer mi primera tarea. A mí me parecía racionalmente fácil, pero en el momento de hacerla yo no conseguía hacer la tarea. Era tan simple como pasar unos minutos con el Señor Jesús, hablando como un amigo, pero yo no conseguía hablar con Jesús como un amigo. Esto me frustró en demasía y cuando yo no terminé de hacer la tarea, comencé a llorar de frustración. Y mientras lloraba, yo sentí que el Señor Jesús hablaba a mi corazón. Sentí que Él me decía, Sarita, tú puedes ser adventista de nacimiento, puedes hacer actividad misionera, puedes dar tu diezmo, puedes llevar personas al bautismo, puedes dar estudios bíblicos, pero tú no eres mi amiga. Tú y yo no somos amigos. Y yo te pregunto, querido hermano, ¿cómo puedes decir que eres amigo de Jesús si no pasas tiempo con Él en el día? Hoy viernes,
cuántos minutos le has dedicado a Cristo. ¿Cuánto has hablado con Él? Tal vez ni 20 minutos. ¿Cómo tú puedes decir que eres amigo de Jesús? ¿O cómo podemos decir que somos amigos de Jesús si no conseguimos hablar con Él? Yo me acuerdo que me levanté, estaba llorando, era de noche, miré hacia el cielo y le dije al Señor, Señor, perdóneme por haber sido tan orgullosa, pero si este es el camino que usted quiere que siga, yo quiero aprender. Entonces enséñeme, Señor Jesús. Y ahí fui con otra actitud a participar de los momentos a solas. Esta vez yo iba a encontrarme con Jesús. Ya no iba a analizar, ya no iba a ver qué era eso, no. Yo quería encontrarme con Jesús. Y fue el momento a solas donde, no sé si alguno recuerda, yo era la que más lloraba, ¿no? Ya no me sentaba adelante, me senté a lo último y era llora y llora y llora porque parecía que todo lo que decía era para mí, ¿no? Todo lo que decía era como, estaba haciendo un sermón directo para mí, el sermón todo. Sin embargo, en ese momento a solas, yo no tuve un testimonio, ¿sí? Por eso nunca, no sé si acá alguien participa, nunca se confíen solamente que los grandes testimonios, pero una cosa sí pasó. Yo era ciega y comencé a ver. Yo comencé a ver lo que el Señor quería para mi vida. Y lo que el Señor quería para mi vida era solamente que yo me relacionara con Él. A partir de allí muchas cosas comenzaron a cambiar. Yo comencé a tener una relación con Jesús de una manera más íntima, más personal. Y esto comenzó a llenar mi corazón. En los primeros meses me fue difícil hablar con el Señor Jesús, pero cuando ya comencé a tener una, hermanos, una cosa es, hay que, no sé si aquí alguien tal vez ya participó de momentos a solas y su relación está cayendo o decayendo, ¿no? Hermanos, vuelve a Jesús, porque tu amigo Jesús te extraña. Yo comencé a disfrutar de mi primer año con el Señor Jesús. Él comenzó a conquistar mi corazón. Juntamente con mi esposo comenzamos a vivir los momentos a solas. Él también había participado de momentos a solas. Sin embargo, Satanás comenzó a meter la cola, como se dice. En ese tiempo yo estaba haciendo la maestría en psicología empresarial, estaba haciendo la convalidación del título y también trabajaba. Mi esposo estaba estudiando medicina, él era enfermero, trabajaba y estudiaba medicina. Entonces estábamos muy ocupados. Y Satanás, para separarte del Señor, ocupa tu tiempo con cosas buenas, ¿no? Miren, hermanos, esto es real. Yo quiero preguntarte, por ejemplo, hoy es sábado, ¿sí? Hoy es sábado. Muchas veces, miren, y hay que tener cuidado con esto. Muchas veces el sábado está tan cargado de actividades que no tenemos tiempo para Dios. Pasas en la iglesia durante todo el sábado y durante todo el sábado no hablas con Dios. ¿Qué sentido tiene? Satanás puede utilizar inclusive cosas buenas para que tú no tengas una relación con Dios. Junta de iglesia, visita al hospital, ¿por qué no hacerlo un domingo? ¿Por qué no hacerlo un lunes de tarde? ¿Por qué siempre en sábado? Y no tenemos tiempo para Dios. Satanás hace esto, hermanos, ocupa nuestro tiempo para que no tengamos tiempo para Dios. Y esto es lo que comenzó a hacer con mi vida. Nosotros comenzamos a separarnos de Dios y volvimos a nuestra formalidad, porque nuestra mente, la tendencia de nuestra mente es así. Bueno, ya no tengo ese tiempo de calidad, pero entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a hacer mi lectura de la Biblia, voy a hacer mi escuela sabática, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, y creemos que eso ya nos hace tener una relación. Ese es el gran engaño. Hermanos, relación es tener un momento especial con el Señor Jesús cada día. No importa el horario, puede ser de madrugada, puede ser de noche, puede ser al mediodía, pero eso es lo que el Señor quiere que tengamos. Y comenzamos a separarnos del Señor Jesús. Y miren, cuando uno se separa del Señor Jesús, ahí dice, hay un versículo, hermanos, dice que está como león rugiente esperando, ¿no? A quien devorar. Eso es real.
Es como si Satanás está alrededor tuyo esperando que te apartes de Jesús para atacar. Pero no ataca para destruirte. Satanás es tan cruel y tan malo que realmente quiere destruirte. Y él no va a parar hasta hacerlo. Nosotros comenzamos a apartarnos del Señor Jesús y ninguna cosa buena comenzó a pasar. Primero, nosotros también comenzamos a distanciarnos entre nosotros. Hermanos, esto es muy importante. Mira, yo no sé si acá hay un matrimonio, ¿no? Si Dios está aquí, si Dios está aquí, tú estás aquí y el esposo está aquí, esto es un triángulo. Mientras ambos se acerquen más a Dios, más se van a acercar entre los dos. Esto es así. No te preocupes tanto, ay, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Preocúpate por estar más cerca de Dios y que tu esposo se acerque más a Dios. Si ustedes dos se acercan ambos a Dios, van a estar más cerca. Si están con Dios, están los tres juntos. Pero cuando te comienzas a separar de Dios, también te separas más entre ustedes. Y ahí vienen los conflictos. Mi esposo tuvo un pequeño problema en la iglesia y este fue un motivo suficiente para irse de la iglesia. Ya estaba frío espiritualmente, obviamente. Y cuando él se fue de la iglesia, salió de la iglesia, fue un shock para mí y yo no sabía qué hacer. Lo primero que hice con él en la iglesia, en casa, y pensaba, no, bueno, no va a la iglesia, pero entonces yo me voy a quedar con él a guardar el sábado con él. Y yo por muchos sábados no iba a la iglesia. Y el Señor Jesús me hizo entender una cosa. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. Tú no puedes dejar tu fe por tu esposo, por tu hijo, por tu mamá. No hay justificación. La salvación es personal. Por más que tú ames a la persona, no puedes dejar tu salvación por otra persona. Y me era difícil volver al Señor Jesús. Había muchas cosas, muchos conflictos en mi corazón. Pero conseguí volver al Señor Jesús y volví también a la iglesia. Pero ahora comencé a vivir en yugo desigual. Mi esposo ya no era de la iglesia, ya sus hábitos comenzaron a cambiar. Él no era dentista de nacimiento, entonces volvió a su misma vida antigua. Y esto comenzó a crear conflicto en mí porque mientras más yo quería que él cambie, más lo apartaba de Jesús. Los defectos de carácter se comenzaban a reflejar más, las discusiones también comenzaron a aumentar. Y un día él me dijo, mira, Sarita, vamos a hablar, ¿no? Nos sentamos en la mesa y él me dijo, mira, tú y yo no somos más, no somos más compatibles. Tú quieres hacer una cosa, yo quiero hacer otra, tú quieres ir a la iglesia, yo quiero ir a las fiestas, entonces lo mejor va a ser que nos demos un tiempo. Yo pensé que estaba bromeando, pero finalmente, agosto del 2017, él se fue de casa. Más tarde aproximadamente yo me enteré el verdadero motivo por qué él se había ido. Tenía una mujer embarazada y me había traicionado. Sin embargo, él no tuvo la valentía de confesar. Pero Dios, hermanos, esto es en serio. Dios tarde o temprano revela cualquier secreto. ¿Sí? La manera como yo me enteré fue muy de Dios, porque él eliminó sus cuentas de Facebook, sus cuentas de Instagram, cambió su número, todo, porque obviamente él ya sabía que tenía una mujer embarazada. Entonces escondió todo de mí y me eliminó de todo. Un día mientras yo estaba haciendo momentos a solas, estaba en Brasil, yo me voy a dormir temprano siempre para hacer las vigilias el domingo. Yo estaba durmiendo en mi cama cuando yo siento en Brasil es un lugar donde hay muchos bichos, ¿no? A mí no me arañas, zancudos, culebras, etcétera. Y cuando yo apago la luz, yo siento que algo comienza a caminar en mi pie, ¿no? Y entonces cuando yo voy a ver, estiro mi pie y eso comienza a caminar en mi mano y era una tarántula.
y yo siento que algo me pica. Y entonces la tarántula me picó en la mano. Yo prendí inmediatamente la luz y los hermanos, obviamente que me estaban alojando, estaban allí y se me hizo un coso negro. Y yo comencé a pensar, ¿qué hago? Tengo que ir al hospital, pero si yo los despierto, bueno, mi hermana dice que estaba un poco loca allí, si yo los despierto, los hermanos no van a ir a la vigilia y yo no puedo impedir que estén con Dios, yo quiero que estén con Dios. Pero yo miraba y eso iba como haciéndose más negro. Y entonces yo le dije al Señor Jesús, si esto avanza y comienza a crecer, yo los despierto, pero si no, no los voy a despertar. Usted va a cuidar de mí. Y no los desperté porque se quedó allí, pero me quedé con ese trauma porque yo encima soy fóbica a las arañas. Y entonces ya no podía dormir y me eché en mi cama, no quería apagar la luz y entonces no sabía qué hacer, estaba un poco nerviosa y entonces agarré mi celular y comencé a ver el Facebook. Y mientras miraba el Facebook, yo tenía todavía la familia de mi ex esposo, tenía su familia, ¿sí? Y una de sus no sé si era prima, ya no me acuerdo, subió una foto de una bebé y decía, ¿no? Bienvenida a la familia Renata. Y le hacían una arroba y lo etiquetaban a él. Y él me había comentado que cuando nosotros tuviésemos una hija, el nombre que él siempre quiso ponerle a su hija era Renata, ¿sí? Entonces yo vi la foto y era etiquetado a él y le ponían ahí felicidades por el nuevo nacimiento, ¿no? Yo saqué las cuentas y yo no lo podía creer, hermanos. En ese momento no me importó la picada de telaraña, el dolor en el corazón era terrible de saber que había sido traicionada. Entonces yo agarré y tomé una foto, ¿no? Hice un pantallazo y pasaron 2 minutos o 3 minutos y volví a entrar al Facebook y la foto estaba borrada. Era solamente cuestión de minutos donde el Señor Jesús me permitió ver lo que había sucedido y yo salí. Hermanos, en ese momento ya no me importaba si me había picado una tarántula. En ese momento yo entendí que mi matrimonio se había terminado porque yo aún estaba esperando que él regrese. Fue terrible, la picada de tarántula fue mucho menos de lo que uno siente el dolor de la traición. Y yo le decía, Señor, yo no puedo más. Yo no quiero hacer esa vigilia, no la quiero dirigir, ¿no? Y si usted quiere que dirija, no sé, haga algo, deme fuerzas porque yo no puedo. Ya eran más o menos las 10 de la noche. Y yo me acuerdo que alguien tocó mi puerta. En esa casa, los hermanos tenían un hijito que tenía más o menos 15 años. Y entonces él me toca la puerta y me dice, Sara, ¿estás bien? Y le digo más o menos, ¿por qué? Porque el Señor me ha despertado y me ha dicho que venga a orar contigo. Y yo le digo, ¿es en serio? Sí, le digo, estoy necesitando de oración. Y con él oramos toda la noche. Aquella noche nos fuimos ahí al patio y oramos toda la noche porque yo no tenía fuerzas. Y después de eso fuimos a la vigilia sin dormir, pero no tuvimos sueño ni nada. El Señor estuvo con nosotros y fue una de las mejores vigilias que yo pasé. Ahí yo entendí que mi matrimonio ya no tenía vuelta atrás, porque aunque haya habido alguien que haya destruido mi hogar, yo nunca sería capaz de destruir el suyo. Y aunque hayan comenzado de la manera incorrecta, hoy es un hogar y tenían una hija, ¿no? Entonces yo no podía meterme más en esa relación. ¿Saben? Algo lindo de esta situación es que el Señor Jesús, a pesar de todo lo que viví, dio que mi corazón sintiese rencor. Yo nunca, y Dios es testigo porque no podría decirlo, porque podría estar en mi contra, mi corazón nunca sintió odio, rencor contra Él. Eso solamente porque el Espíritu Santo puede curar y puede sacar cualquier herida de tu corazón. Fue una etapa dura, pero fue una etapa también en donde yo vi la compañía y el amor del Señor Jesús. Yo sé lo que es pasar una dificultad sin Jesús y sé lo que es pasar una dificultad con Jesús. El dolor es el mismo o mayor, pero la paz que el Señor coloca en tu corazón es muy grande y te permite resistir lo que tú crees que no vas a poder resistir.
Después de esa etapa pasó y yo comencé a hablar con el Señor Jesús sobre lo que vendría. Me invitaron a un proyecto que se llama Vidas en Acción, que es un proyecto al cual todavía yo formo parte. Es un proyecto que se hace en distintas partes del mundo. Lo, llevamos la obra médico misionera y también se lleva los momentos a solas con Cristo. Sin embargo, yo participé allá en Argentina y cuando regresé, perdí también el trabajo, ¿sí? Todo comenzó nuevamente a tornarse negro. Perdí el trabajo, ya no podía mantener mi departamento, tuve que vender mis cosas, tuve que entrar al departamento, me quedé sin trabajo, me quedé sin esposo, todo se volvía oscuro. Y yo pensé, bueno, en lo que soluciono mi problema, me voy a alquilar un cuartito, voy a vivir ahí, voy a buscar trabajo y todo se va a acomodar de a poco. Mi hermana me invitó a vivir con ella en lo que solucionaba el problema, fui para allá y allí comencé a razonar con Jesús. Yo le decía a Jesús, Señor, es interesante porque hasta aquí, durante toda mi vida yo he hecho lo que he querido y muy bien no me ha ido. De aquí en más yo solo quiero hacer lo que usted diga. Entonces, Señor, muéstreme lo que usted quiere que yo haga. Y yo pedía dirección y el Señor no hablaba, el Señor no mostraba, el Señor no se comunicaba. Era como si hubiese entrado en la sala de espera del Señor Jesús. Y es dura la sala de espera. Meses donde yo sentía que el Señor no escuchaba mis oraciones, no me respondía. Un día, yo recuerdo, estaba angustiada. Yo no suelo demostrar mi angustia exteriorizada. En mi corazón sí se angustia y eso lo sabe el Señor. Entonces me levanté muy de mañana, abrí la ventana de mi cuarto, me arrodillé y comencé a clamar. Y le dije al Señor Jesús, mire, yo necesito una respuesta. Necesito qué hacer con mi vida. Yo no me voy a levantar de mis rodillas hasta que usted me responda. Yo necesito dirección. Y yo clamé, lloré, hablé de muchas cosas esa mañana. Y cuando amanecía, yo sentí una impresión a mi mente, fue muy clara. La impresión era vidas en acción. Yo no entendía porque el proyecto Vidas en Acción es un proyecto donde los voluntarios tienen que pagar su pasaje. Vidas en Acción paga la comida y la estadía, pero el voluntario tiene que pagar su pasaje. Entonces yo le decía, Señor, yo no estoy en este momento para irme de misión. Sin embargo, si usted quiere y si es usted que está hablando, entonces provéame el dinero, porque yo dinero no tengo. Sin embargo, si usted provee el dinero, yo voy. A los 3 días más o menos en esa semana, llegó a mi cuenta $2,000. Era el Señor Jesús que enviaba ese dinero, era un dinero que yo no esperaba. Obviamente, aunque yo quería utilizar ese dinero para otras cosas, porque uno tiene planes humanos, entendí que el Señor Jesús había mandado el dinero. Compré mi pasaje, era la primera vez que venía el proyecto a Perú y también había otro proyecto en Brasil. Compré el pasaje para los dos proyectos, hablé con la coordinadora y me fui. En el proyecto de Perú eran como 50 voluntarios, un proyecto muy lindo que siempre recuerdo mucho. Yo no era oradora, no tenía planes de ser oradora, no estaban dentro de mis planes. Yo quería ir de misión, sanar mis heridas, volver, buscar un trabajo, terminar mi maestría y continuar mi vida. Pero los planes del Señor Jesús eran mejores que los míos. Cuando llegué allí a Quillabamba, era Quillabamba, el Señor Jesús tenía un plan para mí. Recuerdo muy bien que vino una señorita, iban a hacerse momentos a solas en 5 iglesias, habían traído 5 oradores, pero una señorita llegó y le dijo, yo quiero un momento a solas en mi iglesia. La coordinadora le decía, lo lamento, no tenemos más oradores. Le decían, hablan turno doble, alguna cosa. No, tu iglesia queda 1 hora, no hay manera de hacer momentos a solas allá. Ella venía un día y venía el otro día y rogaba y suplicaba para que se haga momentos a solas allá. Entonces la coordinadora en las reuniones de coordinación vino y me dijo así, Sara, ¿tú aceptas el llamado para ser oradora de momentos a solas?
y mis piernas comenzaron a temblar por varias razones. Primero, porque no tomo decisiones donde Dios no apruebe. Segundo, porque hablar de Jesús es una responsabilidad. No podría hablar de Jesús si yo no viviera con Jesús. No tendría cómo hablar de Él. Nadie puede dar aquello que no tiene. Y hasta ese momento yo me sentía indigna. Yo sentía, no, pero hay otros que viven más tiempo, hay otros que tienen experiencias más lindas. ¿Por qué yo? Yo no soy digna del Señor Jesús. Sin embargo, si es el que está haciendo el llamado, dame un día para orar para que el Señor confirme. Y si Él confirma, yo acepto, pero si Él no confirma, yo no acepto. Y me fui a orar durante un día y el Señor Jesús no me respondió. Cuando estaba yendo a dar mi respuesta, que iría a ser un no, el Señor Jesús me dio 3 confirmaciones, ¿no? Una de ellas fue muy interesante porque varias me impactaron, ¿no? Yo estaba yendo y vino una oradora y me dijo, Sara, yo necesito contarte algo. Yo anoche tuve un sueño y si lo estoy contando es porque el Señor Jesús está poniendo en mi corazón que tengo que contártelo. Yo anoche soñé que venía Elisangela, no, ella me decía, venía Elisangela y me pedía a mí que sea oradora de Momento a Solas. Y yo le decía en el sueño, no, no puede ser, no puedo ser yo, porque tienen que ser ellos. Y cuando yo señalé el sueño, allí estabas tú. Eres tú quien tiene que ser oradora de Momento a Solas. Entonces, ese sueño como que yo dije, wow, parece que el Señor quiere. Sin embargo, tenía dudas, ¿sí? Y fui avanzando y en el camino vino otra confirmación que ya me hizo tomar la decisión, pero cuando acepté ser oradora de Momento a Solas, ahí vino la confirmación mayor. Yo en ese momento no sé cómo explicar, hay situaciones que son muy personales con el Señor Jesús y yo solamente tenía ganas de llorar, yo soy muy llorona normalmente. Yo solo tenía ganas de llorar y en ese momento me vino un recuerdo a mi mente. Cuando yo tenía 3 años de edad, yo tuve una enfermedad. Esta enfermedad es el sarampión. Yo no tuve ninguna de las vacunas de los recién nacidos. Tenía alergia, no sé. Entonces, todas las enfermedades siempre me daban más fuerte. Yo tuve tos convulsiva, sarampión, varicela, papera, no sé. O sea, todas las enfermedades me daban y me daban fuerte porque yo era muy débil de pequeña. Sin embargo, cuando me dio el sarampión fue tan fuerte que los médicos me desahuciaron. Ellos dijeron que no había más nada por hacer, que ya se había hecho todo y que yo tendría que morir. Hablaron con mis papás, que eran jóvenes aún, que podían tener otros hijos, pero que yo iba a morir, que ya se había hecho todo y que no había más nada por hacer. Mis papás, obviamente, yo creo que habrían sufrido mucho en esa situación, pero eran una mujer y un hombre de fe. Hicieron una última oración a los pies de mi cama y le dijeron al Señor, Señor, si esta es su voluntad, con el dolor de nuestro corazón, vamos a aceptar su voluntad. Si usted quiere que Sarita muera, pero queremos suplicarle un milagro, queremos pedirle un milagro, queremos que sane a nuestra hija. Pero queremos hacer un pacto con usted. Si usted sana a nuestra hija, ella no va a ser más nuestra hija. Va a ser su hija y nosotros vamos a cuidar de ella hasta que usted la necesite. Después de esa oración se quedaron en paz. Esa noche era la noche de mi muerte. Eso era lo que los médicos decían, pero Dios siempre tiene la última palabra. Y eso es algo que a mí me da esperanzas en muchas situaciones. Esa noche era el día de mi muerte, pero esa misma noche yo comencé a recuperarme y en menos de 3 días quedé completamente sana y no tuve ninguna secuela. Mis papás me contaron esto, me contaban todo el tiempo que yo ya no era hija de ellos, era la hijita de Dios y que un día Él me iba a llamar, que había un plan especial. Sin embargo, nada bueno pasaba en mi vida. Y cuando pasaban situaciones duras, difíciles, yo peleaba con el Señor y le decía, Señor, ¿por qué, por qué no me dejó morir cuando yo era niña? ¿Por qué me dejó vivir solo para sufrir?
Porque si yo moría cuando tenía 3 años, usted volvía y yo crecía en el cielo. Y no vivía en un mundo de tanto dolor. Pero parece que usted solo me dejó vivir para sufrir en este mundo de pecado. ¿Por qué me dejó vivir? ¿Qué hay de bueno en esta vida? Me hubiese gustado mejor dormir y crecer en el cielo. Mi vida no tenía sentido y no entendía el propósito de mi vida. Hasta que ese momento que yo acepté ser oradora de momento a solas, yo entendí por qué Jesús me había salvado la vida. No lo sé explicar, pero yo entendí. Y tampoco sabía lo que Jesús haría en mi vida después de eso. Yo acepté ese primer momento a solas en Echarati, Quillabamba. Fui, hice momentos a solas. Después vine y me invitaron en Arequipa. Después me invitaron también en Brasil. Y en varios momentos a solas comenzaron a invitarme, ¿no? No todas las semanas seguidas, pero casi seguidas. Unos 5 o 6 meses se llenó. Después regresé a Argentina, me quedé 2 meses, 3 meses, después volví a salir 3 meses, después regresé un mes, después ya salí, hasta que mi agenda se llenó completamente. Y yo comencé a viajar todas las semanas, de miércoles a domingo, porque los momentos a solas se realizan de 2 maneras, o 3 días o 5 días de la semana. Entonces, mi agenda se llenó tanto que yo no pude más trabajar, no pude más terminar la maestría, comencé a viajar. Ya han pasado 7 años, ¿no? Y todas las semanas yo estoy en un lugar distinto. Esta semana yo no estoy haciendo momentos a solas y Marquito me dice, ¿no tienes una semana libre justo para que testifiques? Y le digo, bueno, justo esta semana tengo libre, ¿no? Entonces yo estoy en casa, también sé por qué el Señor me ha dado libre. Ahora les voy a contar un poquito. Y yo no pude volver a trabajar, no pude terminar la maestría porque el Señor Jesús me dio otro trabajo. Y ese trabajo es enseñarle a las personas cómo relacionarse con el Señor Jesús. Y viajo todas las semanas a distintas iglesias, ¿no? Es interesante porque cuando las iglesias me invitan, ellos pagan mi pasaje y mi estadía. Nosotros no cobramos absolutamente nada porque Cristo es gratis. No podemos cobrar por entregar al Señor Jesús. Él es gratis. Sin embargo, si yo no trabajo, diga entre comillas, porque tengo mi trabajo, que es enseñar al Señor Jesús, ¿cómo vivo, no? El Señor Jesús me mantiene. Él se encarga de todas mis necesidades. Nosotros no vivimos de donaciones, por eso aclaro, ¿sí? No vivimos de donaciones, ni de la iglesia, ni de los hermanos. Justamente vivimos porque el Señor Jesús manda todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Él yo cuento mis necesidades para el Señor Jesús y el Señor Jesús tiene hijos que viven con Él, que escuchan su voz. Entonces, el Señor Jesús habla para ellos y ellos traen para mí, ¿sí? Esa es la manera como yo vivo hace 7 años. No recibimos, no vamos a las iglesias, no recibimos donaciones ni nada de tipo. Son personas que escuchan y tienen una relación con el Señor Jesús y con propósito Él trae. Y lo que me entregan coincide con mi necesidad, ¿sí? Hermanos, esto es algo increíble. Yo me sorprendo. Miren, les voy a contar algunas experiencias. No sé cómo venimos con la hora, si ya termino en breve. Por ejemplo, en un tiempo atrás, una iglesia, no vamos a decir de qué iglesia, yo entiendo el cariño y a veces me duele rechazar, ¿no? Pero una iglesia, no, nada, me entregó un sobrecito como agradecimiento. Eran $400. Y yo le había pedido, yo necesitaba dinero para un pasaje porque tenía que ir a Brasilia, a Brasil. Y entonces coincidía con mi necesidad. Entonces fui y le dije, no precisan darme porque yo no recibo donaciones. Pero entonces me contaron el testimonio, ¿no? Que Dios les había dicho que me den. Ellos me contaron el testimonio que habían meditado en la historia de Pablo, donde Pablo merece un salario, ¿no? Y todo el trabajador merece un salario, que Dios les había hablado de eso y entonces por eso me estaban entregando el dinero. Y parecía que el testimonio era correcto. Parecía, digo, porque ahora les voy a contar. Yo recibí el dinero, regresé a casa, pero había el corazón, algo me pesaba. Yo no estaba en el corazón tranquila.
el Señor Jesús habla a través de las impresiones en el corazón. Yo le contesto a mi novio y le dije, ¿no? ¿Qué te parece? Y me dijo, a mí tampoco me parece que hayas hecho bien. Y un día él me dice, ¿por qué no? Me dice, tengo la impresión de que tienes que meditar en la misma historia que meditaron ellos, pero en la parte de más abajo. Yo voy a meditar y hablaba efectivamente donde Pablo dice, ¿no? Que todo trabajador merece su salario, pero más en la parte de abajo de la Biblia dice así, o sea, que Pablo merecía un salario. Sin embargo, decía así, ¿no? Pablo no hizo uso de sus derechos para no entorpecer la obra, ¿no? Entonces, inmediatamente es, o sea, como Jesús diciéndome, mira, Sarita, tú mereces ese dinero porque tú trabajas, pero Pablo no hizo uso de sus derechos aun cuando le correspondían para no entorpecer la obra. Entonces yo entendí que si yo recibía eso, iba a entorpecer la obra por la manera como me lo habían dado. Llamé inmediatamente a la persona que me dio el dinero y le conté el testimonio y le dijo, yo le agradezco el cariño, ya lo tengo, pero yo tengo que devolver el dinero. Ellos insistieron, pero luego entendieron y recibieron el dinero. Y ahora yo necesitaba un pasaje para Brasil. Yo decía, Señor, yo pensé que usted ya había mandado el dinero para ir a Brasil y ahora estoy sin el dinero. Pero bueno, si usted me dijo que lo devolviera es porque era así que tenía que ser. A los 2 días, yo tengo pacientes de psicología, ¿no? Algunos de ellos, o sea, yo tengo un monto que cobro. Sin embargo, si yo tengo pacientes que no pueden pagar, también los atiendo. Y yo tenía una paciente que no le cobraba y ya la venía atendiendo algunos meses. Esta paciente que yo no le cobraba me llamó y me dijo, Sarita, yo recibí un dinero y Dios me ha impresionado para que te envíe $500. Así que te estoy enviando porque el Señor me ha dicho que lo estás necesitando. Y yo le dije, ¿es en serio? Sí, me envió el dinero y yo pude comprar el pasaje que yo necesitaba para ir a Brasil. Ese sí era el dinero que Dios mandaba. Y el Señor lo confirmó. De esa manera yo vivo todos los días, ¿no? Cuando me falta un zapato, el Señor me manda un zapato. Cuando me falta un perfume, el Señor me manda un perfume. Y otras veces también Él me muestra, ¿no? Me muestra cuál es el plan. Muchas veces me ajusta para que yo tenga, aprenda a depender más de Él. Queridos hermanos, por eso hoy digo yo solamente conocía a Dios de oídas, pero ahora mis ojos lo pueden ver. Tal vez no físicamente, pero veo todos los días, cada día, yo veo cómo el Señor obra, es real. Aunque no lo vea y aunque no lo toque, Él está conmigo y Él se ocupa de mis necesidades, tanto físicas como emocionales, ¿no? Y algo muy lindo que quiero contarles, ¿no? Mi historia no terminó allí. Cuando mi esposo me fue infiel, mi autoestima quedó por los suelos, ¿sí? Yo me sentía una persona completamente desvalorada. En el transcurso de que yo comencé a vivir con el Señor Jesús, Él comenzó a fortalecer no el autoestima, sino mi valor, el valor que Cristo nos da a cada uno de nosotros, ¿sí? Pero no solo eso, sino que Él me ha dado un regalo. Yo hace 3 años, Él me permitió tener un novio maravilloso, que también es orador, y Dios mediante este fin de año nos vamos a casar. Esta historia es diferente, es como yo siempre le digo al Señor Jesús, ¿no? Uno siempre piensa que la historia se terminó allí, pero saben, con Cristo, la vida no les voy a decir que va a ser fácil, porque vivimos en los tiempos finales y cada vez las cosas van a empeorar. Pero una cosa sí sé, con Jesús no existe un final feliz, existen muchos finales felices. Vivir con Jesús es lo mejor que te pueda pasar en la vida. Por eso, querido joven, querido hermano, yo te incentivo a vivir con Jesús. Dale tiempo a Jesús, ve a contarle a Él tus cosas, haz de Él tu mejor amigo, sé sincero con Él y permite que Él obre en tu vida. Y aquellos que no conocen momentos a solas, también les doy un consejo, aunque no hay que dar un consejo si no te lo piden, pero no quisiera solamente yo vivir todo lo maravilloso que he vivido con Él. Me gustaría que tú también vivas con Jesús, que tú también conozcas a Jesús. Por eso, si
quieren, no sé, pueden poner mi teléfono ahí, yo les puedo dar más información de dónde hay momentos a solas. Sé que va a haber ahorita están dándose en Trujillo, va a haber en Lima, en la Universidad Peruana Unión la próxima semana, va a haber momentos a solas con jóvenes, ¿sí? Todos aquellos que quieran tener información de dónde se hacen momentos a solas o quieran agendar en sus iglesias también, después yo le voy a pedir a Omar si puede colocar mi número para tener la información y que puedan participar. Queridos hermanos, el Señor los bendiga. Me gustaría que hagamos una última oración si me lo permite. ¿Sí? Vamos a orar. Papá, hablar de usted y hablar de las cosas que usted hace en nuestras vidas es el mayor privilegio que podemos tener. Señor, gracias por permitirnos vivir con usted. Gracias por todo lo que hace en nuestras vidas. Aquí estamos un grupo de sus hijos, iniciando su santo sábado, Señor. Yo no conozco y no sé lo que ellos viven detrás de una pantalla. A muchos ni siquiera los he visto, pero usted está allí, usted los conoce, usted los ve, usted sabe quién está sufriendo, quién está pasando por dificultad, quién en este momento tal vez no tiene ganas de vivir. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo les suplico que sus ángeles y su Espíritu Santo trabajen en la vida de mis hermanos, sobre todo que tengan la esperanza de entender, Señor, que no todo se acabó, que Dios tiene cosas maravillosas para la vida de cada uno de nosotros, a pesar de que Satanás quiera destruir nuestras vidas, el final nuestro siempre será feliz. Usted nos da momentos felices aquí, pero el mayor momento de felicidad será vivir eternamente con usted en el cielo. Pase lo que nos pase en esta tierra, Señor, que seamos felices viviendo con usted. Le ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.